Buenas, mi nombre es Verónica Herrera Ruiz y el de mi compañero Jason Pérez. Les vamos a exponer el proyecto Automatización 2. Nuestro proyecto es el control proporcional y simultáneo para una prótesis de antebrazo con 3 grados de libertad. Según la OMS, la discapacidad se define como toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma considerada como normal para el ser humano. Cifras de la Organización Internacional del Trabajo estiman que cada año existen 2.3 millones de víctimas de solo accidentes laborales. Otras estadísticas reportan un gran número de personas que presentan amputaciones. Por ejemplo, en Sudamérica existen cifras muy elevadas de personas con dichas mutilaciones. Mientras que países como México y Colombia han sido víctimas de conflicto armado durante décadas, arrojando estimaciones de cerca de 200 a 300 personas por cada 100.000 habitantes que presentan una amputación en Colombia, lo que serían alrededor de 48.400 personas. Y por otro lado, hablando de costos, esto generaría alrededor de 1.200.000 o 70 millones de pesos en gastos por paciente, según sea el caso. Bajo estos criterios, la deficiencia física o amputación se constituye como una gran problemática mundial. En el objetivo tenemos evaluar características derivadas de las señales electromiográficas para el control proporcional de una prótesis de miembro superior de 3 grados de libertad. En la metodología empezamos con la adquisición de datos, la cual se llevó a cabo a través de un equipo de electromiografía llamado FreeNG. Este equipo realiza una adquisición a una frecuencia de muestreo de 1000 Hz y entrega la señal filtrada en una banda de 30 a 400 Hz. Se adquirieron 200 señales de electromiografía a 8 pacientes en su antebrazo derecho, cada uno con 6 electrodos superficiales ubicados en los músculos flexor carpi radialis, flexor carpi ulnarius, extensor digitorium longus, extensor carpi radialis longus, brachis radialis y palmaris longus, los cuales se basaron según los hallazgos en la literatura. Entonces, como podemos observar en las imágenes, están los sensores ubicados en dichos músculos al tacto, pues obviamente porque son superficial y según el programa se iban ubicando. Estos músculos son los encargados de llevar a cabo los movimientos de la muñeca y las falanges. Y dicha adquisición se realizó bajo el siguiente protocolo. Primero, en la tabla pequeña encontramos M1, que sería el movimiento de flexión y extensión. Luego tenemos M2, que corresponde al movimiento de las falanges, que sería pinza bidigital. En M3 tenemos pinza tridigital y en M4 está una combinación entre M1 y M2 y en M5 una combinación entre M1 y M3. Entonces, como les decía anteriormente, la base de datos quedó constituida por 8 pacientes con 5 movimientos y 5 repeticiones cada uno, lo que nos arroja unas celdas de 200 datos por cada adquisición.
Bueno, aquí podemos ver pues como un ejemplo de cómo quedaron las celdas de 40 por cada movimiento y los 5 movimientos. Listo. Para la caracterización se tuvieron en cuenta los reportes dados en la literatura, las características con las cuales más se había trabajado o las características más comunes en el dominio del tiempo. Listo. Entre estas se encontraron 8 características, como son la media del valor absoluto, la varianza, la amplitud de Wilson, la raíz cuadrática media, el zero crossing, la desviación estándar, los cambios de pendiente y la integral de electromiografía. Aquí se pueden ver en cada una sus respectivas fórmulas en las cuales pues obviamente fueron aplicadas al algoritmo como funciones. Pero a su vez procedimos a usar un algoritmo de selección de características llamado RELIF-F o regresión RELIF. Con este algoritmo busca sus dos vecinos más cercanos, uno de la misma clase llamado nearest heap y uno de la clase diferente llamado nearest miss. A partir de esto, se calcula la diferencia entre dichas instancias para encontrar los vecinos más cercanos, tomando como distancia total la suma de distancias sobre todos los atributos. En regresión se trabaja introduciendo una probabilidad de que los valores predichos entre dos instancias sea diferente, ya que a diferencia de clasificación o de problemas de clasificación, estos atributos son atributos continuos. A partir de encontrar esta diferencia o esta distancia entre instancias, se realiza una estimación de calidad, ejecutando un peso por cada característica o por cada ubicación de la característica en la matriz de datos. Esto se puede ejecutar en el algoritmo como se puede ver en la última fórmula, donde ese P diferente de A viene siendo la diferencia del valor de un valor diferente de cada característica sobre las instancias vecinas, y esa probabilidad diferente de C es la diferencia o las diferentes predicciones sobre las instancias cercanas. Como método se utilizó un algoritmo llamado máquina de soporte vectorial o SVM de base radial aplicado a regresión, en el cual se realizó un etiquetado con ángulos sintéticos con los mismos intervalos de tiempos que las señales adquiridas para cada movimiento. Esto con el fin de ver la estimación final del algoritmo. Bueno, como explicaba mi compañero anteriormente, ya para finalizar, este etiquetado se realizó según lo que se esperaba pues encontrar después de la adquisición. Entonces, las señales artificiales quedaron así.
Como se había dicho anteriormente, el movimiento 1 y correspondiente pues a la primera gráfica, la que vemos aquí, observamos una línea recta sobre el eje 0, donde se ve una línea en color magenta y una línea en color cian, que son los movimientos de pinzas bidigital y tridigital, que en este caso no tendrían ninguna activación electromiográfica. Mientras que la activación que se ve en la línea negra es la flexión y extensión de la muñeca. Ahí se pueden observar dos movimientos diferentes en cada uno de los ejes que corresponden a la flexión y a la extensión y con tiempos diferentes como explicaba Jason según el etiquetado de los datos. En el segundo movimiento sería M2, tenemos la pinza bidigital en la cual podemos observar una línea recta sobre el eje 0 nuevamente, en este caso correspondiente a los movimientos de la muñeca y de la pinza tridigital. Viendo acción electromiográfica solamente de la pinza tridigital, en este caso se ve en el eje 0, en el eje negativo, perdón, porque el movimiento se da pues en estos valores. En la tercera gráfica tenemos la pinza tridigital, que se puede observar solo una línea recta sobre el eje 0 negra, que es correspondiente a la muñeca, y dos en el eje negativo, que son magenta y verde, correspondientes al movimiento de pinza bidigital y tridigital. ¿Por qué se ven simultáneos? Porque cuando se realiza este movimiento se están activando tanto los músculos de pinza bidigital como los de tridigital. En la cuarta gráfica podemos observar M4, que sería el movimiento combinado entre la extensión de la muñeca y la pinza bidigital. Mientras que la pinza tridigital se ve en una línea recta sobre el eje 0. Y en la última gráfica tenemos el movimiento combinado 2, M5, en donde se observa que se activan los tres movimientos o las tres líneas, ya que, como explicaba anteriormente, en este se da movimiento de muñeca y de falanges, tanto la pinza bidigital y tridigital, porque al realizar este movimiento se activan todos los músculos. Muchas gracias, que estén bien.